Hola a todos, los saluda de nuevo su amigo el andariego. En la tercera parte de esta serie dedicada a Grupo Lobo Genius, les hablé sobre el caso de las rutas 118 y 230, las cuales fueron antecesoras de la ruta 155 y como Grupo Monzanesco, ahora Lobo Genius, se hizo de los ramales de estas dos rutas y luego se extendería al municipio de García. Hoy en esta cuarta entrega seguiremos hablando de este grupo, con otra más de sus rutas de Santa Catarina y García. Esta es la ruta 96. Así que, siéntate cómodo. Ve por tus cheves bien muertas y tus charrones y disfruta de este nuevo video. Hablemos de la Ruta 96, un gran proyecto condenado al fracaso. La Ruta 96 nace durante el Consorcio de Rutas de Santa Catarina y García. Un 12 de octubre de 2018, después de tener éxito con la Ruta 155, Lobo Genius anuncia con bombo y platillo su nueva Ruta 96, la cual tuvo como intención el conectar al municipio de Santa Catarina con el área Valle, en el municipio de San Pedro. Para dar vida a este proyecto, Lobo Genius compra una flota grande de unidades modelo Unicity a la armadora coreana Hyundai. Dicha armadora es muy recordada por dotar de unidades a la Ecovía, siendo todo un fracaso rotundo. Antes de que la Ecovía se renovara con unidades Sonton Bus, los Hyundai quedaban yonqueados en los talleres de Valle Soleado y Lincoln ante la falta de un buen soporte postventa por parte de la armadora. Sus refacciones fueron difíciles de conseguir y se desarmaban camiones para pasarle sus partes a otras. Aún y con esto, Lobo Genius le entra a la compra de esta flota de camiones y crea los siguientes 6 sectores. Sector OR 1, Valle Oriente a Valle Poniente. Esta ruta fue hecha para conectar a los usuarios de San Pedro con el nuevo sector de Valle Poniente de Santa Catarina. Excelente idea ya que era la primera ruta que hacía ese recorrido y competiría con la ruta 203. Sector OR 2, San Gilberto, Vasconcelos. Esta ruta fue creada para conectar a las colonias del norte de Santa Catarina con San Pedro, siendo muy buena competencia para las rutas 305 y 306. Fue muy bien recibida por los usuarios de Santa Catarina ya que salían llenos en las mañanas y se redujo su frecuencia de 15 a 8 minutos. Estas tenían mucha demanda, aún más que sus competidores que eran microbuses. Frente a Soriana La Fama se podía transbordar con los ramales de la Ruta 155 hacia Monterrey y con 2 sectores alimentadores de la Ruta 96 que voy a mencionar enseguida. Sector OR 3 Huasteca, La Fama. Esta ruta alimentadora salía del rumbo de Simix hacia las colonias Mirador de Santa Catarina, los sectores cercanos a la Huasteca y subiendo por Morones Prieto hacia La Fama. Esta ruta competía con la Ruta 126 La Fama y la verdad hubiera sido mejor que la 126 debido a que tenía unidades nuevas, ya que hoy en día la Ruta 126 está en crisis y sufrió un recorte de servicio, teniendo el día de hoy solo 2 ramales con unidades algo peloteadas y frecuencias malísimas. Sector OR 4 Sierras La Fama. Y aquí está la competencia de la Ruta 126 Aurora, Castillo. Este sector saldría igual que su hermana del sector 3 pero en vez de ir a la Huasteca, subía rumbo a la Aurora para salir a Manuel Ordóñez hacia La Fama. Tanto el sector 3 como este, tenían transferencia gratuita con los sectores 1 y 2 y con los ramales de la Ruta 155 hacia Monterrey. Tiempo más adelante, como unos 2 meses después, saldrían los últimos 2 sectores de la Ruta 96, los cuales serían la segunda parte del proyecto para conectar a García con San Pedro. Sector OR 5 Héroes, San Pedro. Esta ruta salía de la colonia Héroes de Capellanía para llegar a Villas de Alcalí y bajar a Santa Catarina Centro, tomar Manuel Ordóñez hacia La Fama, salir al centro de San Pedro y por todo Vasconcelos llegar al Palacio de Hierro y retornarse. Sector OR 6 Brisas, San Pedro.
Esta ruta salía de la colonia Brisas, ubicada por la carretera a Icamole, bajando hacia las colonias San Blas y Minas y de ahí bajar a Santa Catarina sacándole la vuelta al centro por la carretera a Saltillo y llegar a San Pedro por Calzada San Pedro. Tiempo después la ruta entraba a las colonias Encinos y San Joaquín. Cabe destacar que estos dos sectores nuevos contaban con el servicio de transferencia con los sectores 3 y 4 frente a Soriana La Fama. Este proyecto como idea es excelente porque busca conectar los tres municipios y con los nuevos sectores de García a San Pedro estaba muy bien, ya que no hay más rutas que hagan esa conexión. Todo marchaba bien hasta que la ruta poco a poco empezó a ser descuidada por diversos detalles. La muerte de los sectores y la agonía de la ruta. Existen varios factores por los cuales cada sector fue muriendo, pero el principal fue el modelo de sus unidades. La ruta entraría en problemas de frecuencia porque sus unidades poco a poco fallarían. Las unidades de autobuses Hyundai no son de una buena calidad y diseño adecuado a las vialidades de Monterrey. Estas se dañaban de sus soportes y suspensiones por tan malas condiciones viales, las cuales sí son soportadas por los camiones con chasis Mercedes-Benz, Internacional y Dina. Además, sus refacciones eran muy difíciles de conseguir porque se pedían a otro estado o incluso al extranjero y esto dejaría a las unidades paradas y echándose a perder con el tiempo. Algunas servirían de yonki para mantener a las poquitas que quedaban. Esto ya lo vimos con los camiones rojos de la Ecovía. La primera víctima sería el sector 1 y no le resultó favorecedor a pesar de ser una buena idea. Afortunadamente fue adquirido más adelante por Transportes Urbanos del Sur y lo renombraron a Ruta 300, Valle Oriente, Poniente con unidades Mercedes-Benz Microbús Toretto. Cabe destacar que ya existía una Ruta 300 que era de esta misma empresa y salía del Barro hacia Mederos y San Agustín y con el tiempo cambiaba sus microbuses Toretto por camiones Torino G7 alargándose al centro de Monterrey y cambiando su número a Ruta 30. Los Torettos se pintaban de azul con blanco para servir en esta nueva Ruta 300. Las siguientes víctimas de esta situación serían los sectores 2, 3 y 4. Cabe destacar que los tres sectores eran muy buenas ideas al ofrecer los transbordos y así poder conectar bien las áreas de Santa Catarina con el área Valle, pero todo lo que tiene que ver con las transferencias tiene que tener un cierto protocolo para que sea efectivo. A que los sectores alimentadores sean para unir colonias con problemas de transporte o pocas rutas circulantes. B. Que el sector troncal tenga buena frecuencia. C. Evitar la sobrecarga del sector troncal. En muchos casos este se ha saturado por venir de muy lejos y con mala frecuencia o porque los alimentadores llegan desde colonias muy pobladas. D. Que el recorrido entre troncal y alimentador sea mejor que el que haría otra ruta directa o sea único siendo de utilidad para muchos usuarios. Para empezar, la ruta troncal del sector OR2 ya presentaba problemas de frecuencia por el mal estado de sus unidades Hyundai Unicity. La neta, este sector era más directo que las rutas 305 y 306 y les daba buena pelea, pero al reducirse el servicio, estas últimas rutas se lo comerían vivo y después de volverse fantasmal, aunque aguantó, hasta 2020 se terminó por morir. Aquí el inciso B no se cumpliría más. Mientras agonizaba el sector 2, los alimentadores 3 y 4 dejarían de ser atractivos para sus usuarios porque, a pesar de que podían transbordar a la ruta 155, esto era incómodo para sus usuarios, optando por la ruta 126 Aurora y Fama para ir más directos. El inciso se quedaría sin cumplirse porque la ruta 155 ya va llena en la Fama y el inciso B tampoco se cumple. Al no ser viable más tiempo se dejarían morir a los dos alimentadores de los sectores 3 y 4 y más por el problema de las unidades. Además de eso, la ruta 155 llegó a usar los pocos Hyundais durante un poco tiempo, al igual que la ruta 226 y luego se mandarían para servir a la ruta 356 Palmiras, ya que las unidades Torino OH y G7 que antes tenían, se las quitaron para mandarlas a las rutas 155 y 226. Llega 2020 y solo quedarían los sectores 5 y 6 sufriendo por el problema de los camiones y se suma el problema de la situación de salud.
Al reducirse la cantidad de pasajeros, la ruta entraría en crisis y pues la empresa ya no pudo reponer el número de unidades ni las frecuencias de los sectores 5 y 6. Por 2 años sobrevivieron agonizantes los sectores de García con frecuencias fantasmales. A principios de 2022, el sector 5 contaba con 2 o 3 camiones circulando, de los cuales solo quedaban 2 Hyundai Feos y un Torino G7 prestados de la ruta 155. La frecuencia en esos momentos era de 45 minutos hasta casi 1 hora y media, dependiendo del tráfico de la carretera o si alguna de estas unidades jalaba como ruta 155. Y sobre el sector 6, este era el más castigado, teniendo solo un camión prestado de la ruta 155. A veces este era mandado al sector 5 cuando a este le faltaba uno de sus camiones o se iba a reparación a los talleres de la ruta 155. Este sector tuvo un recorte hasta Cerámica, pero duraría poco tiempo así y regresaría a Vasconcelos. Los horarios de esta ruta eran muy limitados. Solo jalaba de lunes a viernes en la mañana y tarde y los sábados solo de mañana. Un grupo de usuarios de esta ruta creó un grupo de Facebook para saber si anda jalando este camión y dónde va, porque solo era una unidad. Poco tiempo después, marzo de 2022, la ruta 155 sector 4 le manda una de sus unidades para que anduvieran 2 jalando. Esto solo duraría un mes. El 19 de mayo, se solicitaba servicio de apoyo a estas 2 rutas. Con esto llegarían unidades de Martínez García, Transportes Urbanos del Sur y Grupo Enlaces a dar servicio a las colonias abandonadas por la Ruta 96. El servicio quedaría de esta manera. Se quedaba igual el sector 5 de Héroes a San Pedro y se ponían 2 alimentadoras para las colonias San Blas y Los Encinos. Hacia Brisas no llegaría el servicio. Se le dio un tiempo a Lobo Genius para mandar unidades para intentar recuperar estas 2 rutas. Por lo visto, Lobo Genius dejaría de prestar atención a estas rutas y podría perder definitivamente la concesión de estos 2 sectores. Pocos días después, el 31 de mayo se daba por iniciado el servicio emergente de la Ruta 96, administrado en su totalidad por Grupo Enlaces. Con esto se declaraba ya la muerte de la Ruta 96 de Lobo Genius y quedaba sepultado un gran proyecto de rutas que conectaban a Santa Catarina y García con el municipio de San Pedro. Hoy en día la gente de García está contenta con el servicio de Grupo Enlaces, ya que la frecuencia ahora es de 10 a 15 minutos y sus unidades seminuevas que fueron de la Ruta 111 Pesquería son más cómodas y su clima sí funciona. Dichas unidades salen llenas desde Vasconcelos hacia García. La única queja de esta ruta es lo de su alimentador, el cual ya es una fusión de sus alimentadores anteriores de San Blas y Encinos. Este no llega hasta Brisas. Muchos quisieran que Enlaces reviva el sector 6 que antes se iba por la vía express. Vamos a ver cómo sigue el servicio prestado por parte de Grupo Enlaces Gold. Bueno, para terminar con la Ruta 96, como conclusión es que tanto los troncales como los alimentadores fueron una idea muy padre, pero el problema mayor fue el de comprar unidades Hyundai y esto tumbaría a casi toda la ruta. Este proyecto pudiera funcionar de nuevo si se revivieran los sectores 2, 3 y 4, pero que los últimos 2 lleguen hasta Vasconcelos rumbo al Palacio de Hierro. A los usuarios de la Huasteca, Castillo y Aurora les vendría muy bien para no seguir batallando con la Ruta 126. También estaría padre que el ramal alimentador de Encinos y San Blas se alargara para quedar como estaba el sector 6 llegando hasta el Palacio de Hierro. Y sobre todas las rutas de Lobo Genius, esta empresa tuvo muchas ideas que estaban muy buenas, pero la mala administración de sus ramales ha provocado el estancamiento de esta empresa. Además de que sus unidades más nuevas, aun teniendo pocos años de servicio, lucen demasiado deterioradas y algunas hasta se terminan incendiando por problemas eléctricos. Esperemos hagan algo con sus rutas, ya que andan muy mal, dando problemas a los usuarios. Hoy en día sus rutas fuertes como la 226 Bosques y 155 Puerta Mitras Fleteros tienen problemas de falta de unidades. Estas están recibiendo soporte por parte de Movilidad con unidades Ancay y por parte de Martínez García con un servicio de apoyo dado por la Ruta 400. Sobre este último, no se sabe si se seguirá prestando,
debido al problema de requisa que sufren los talleres de las rutas 400 y A6. Y bien, por mi parte es todo, espero hayas disfrutado de este video. Si te gustó mi video, dale like y compártelo con tus compas. Comenta en la parte de abajo cómo te han parecido estos vídeos. Suscríbete a mi canal para seguir apoyándome y puedas seguir haciendo entregas como esta. Hoy en día solo el 20% de la gente que ve mi contenido se ha suscrito. Activa las notificaciones para ser de los primeros en ver nuevas entregas. Sígueme en Facebook, dando like a mi página. Escríbeme para expresar dudas sobre rutas y sugerencias o quejas de mi contenido. Estaré leyendo tu opinión porque esta cuenta mucho para seguir mejorando. Se despide su amigo el andariego. Hasta pronto, papus.